El día de ayer efectivamente sesionó la Comisión de Constitución, recibió la visita de los vocales electorales y de sus técnicos, se le hicieron las consultas. Básicamente fui el único que hacía consultas porque los masistas no tenían la mínima intención de realizar ningún cambio, no hicieron ninguna pregunta y, como digo, fui el único que hacía preguntas, que cuestionaba. Se intentó cortarme la palabra incluso de manera abusiva y grosera por parte de la presidenta de la comisión, que lógicamente es del MAS. Aún así continuamos haciendo las consultas y cuando llegamos a la etapa ya del debate presenté 5 propuestas de modificación. Ninguna de estas propuestas fue aprobada, fue considerada, fueron totalmente ignoradas por las parlamentarias del MAS y lo aprobaron el proyecto de ley tal cual como llegó del órgano electoral. Eso es lo preocupante. Yo no me opongo a la ley del TREP, lo dije muy claramente desde un principio. Formalizar la presencia del TREP dentro de la ley del régimen electoral es bueno porque va a legalizar su presencia y es una garantía más, digamos, de que el TREP es un instrumento legal, aunque no vinculante en relación al cómputo definitivo, porque el TREP es simplemente un conteo preliminar que se hace de manera tecnológica, es una transmisión simple de datos. El cómputo oficial es otra cosa, que se hace acta por acta, requiere más tiempo, los partidos políticos tienen derecho a impugnar, la ciudadanía tiene derecho a impugnar en el centro de votación, en la escuelita. Entonces es otra cosa el cómputo oficial. El conteo preliminar también es otra cosa, pero aún así necesitamos un conteo preliminar, un TREP que sea totalmente seguro, transparente y confiable. Recuerde usted que fue por un TREP que se cortó a cierta hora de la noche, que generó susceptibilidades en la población y que lógicamente después generó toda una crisis social y política que conocemos el año 2019. Entonces estas 5 propuestas que presenté y que voy a seguir insistiendo en ellas porque apenas se aprobó en la comisión, esto va a pasar a la etapa del debate en el plenario, así que voy a seguir insistiendo. Estas 5 propuestas tienen que ver con estos 5 elementos. Primero, necesitamos un TREP terciarizado. El órgano electoral debe hacer una licitación internacional para que sea una empresa externa al órgano electoral la que realice el TREP. ¿Por qué una empresa externa? Porque si el órgano electoral realiza el TREP, van a ser los mismos funcionarios que manejaron el TREP del año 2019 los que manejen este TREP en la próxima elección de agosto. Esto no es confiable, para nada, no es confiable. Necesitamos un TREP realizado por una empresa externa, así que se debe hacer una licitación internacional. Segundo elemento, y esto tiene que ver con las características tecnológicas que debe tener este TREP, proveído lógicamente por una empresa internacional, y esto se pone en los términos de referencia al momento de la contratación. Debe ser un TREP 100% auditable, que se puedan auditar el resultado, pero también se pueda auditar el software, la tecnología, etcétera, etcétera. El tercer elemento, el TREP, si bien tiene un tiempo de inicio, porque lo establece la ley, que no se pueden difundir resultados de ningún tipo antes de las 8 de la noche para que no se pueda inducir al voto, y este sería el horario, digamos, prácticamente de publicación de resultados, 8 de la noche, no se puede, sin embargo, dejarlo abierto, porque el proyecto no dice a qué hora va a terminar de transmitir resultados el TREP, y esto no está bien. No se lo puede dejar abierto para que si pasan las 12 de la noche nos digan no, pero la ley no dice hasta qué hora tenemos que transmitir el conteo preliminar, podemos hacerlo 48 horas, una semana, y esto no está bien. El conteo preliminar, según mi propuesta, no debe exceder a la medianoche, debe ser antes de la medianoche que finalice el conteo preliminar, comenzando a las 8 de la noche, como hemos dicho, que es la hora oficial que da la ley en este sentido. Número 4, el proyecto de ley planteado por el órgano electoral establece que el órgano electoral va a crear una comisión de seguimiento y asesoramiento al TREP, pero solamente dice eso, no dice qué funciones, qué tareas va a realizar esta comisión de seguimiento, si va a presentar al final una auditoría, un informe, no dice nada en este sentido, y además solamente plantea la participación de ciertas instituciones académicas, pero no dice cuáles tampoco. Entonces nosotros hemos planteado en este artículo incorporar a los partidos políticos y a las organizaciones de veeduría internacional para que sean parte de esta comisión de seguimiento al TREP y que además puedan obviamente emitir un informe vinculante a los resultados del TREP. La número 5 es que los partidos políticos y algunas organizaciones de la sociedad civil, por ejemplo comités cívicos, sean parte de la reglamentación de este proyecto de ley. Los proyectos de ley en este momento, como está planteado el proyecto de ley, solo el órgano electoral puede reglamentar este proyecto de ley. Entonces no es correcto. Primero, no me están
dejando a nosotros como oposición plantear las observaciones. Bueno, las observaciones las estamos planteando, pero los masistas las ignoran y aprobaron el proyecto tal cual está. Entonces, ¿qué quiere decir? Que aquí hay una suerte de componenda entre el órgano electoral y probablemente el órgano ejecutivo, los arcistas. Porque déjeme decirle que la comisión el día de ayer sesionó con el quórum mínimo, pero mínimo, en condiciones paupérrimas, y solamente eran diputados arcistas y yo, que soy de Creemos, de Santa Cruz. Este mínimo de diputados arcistas contra mi único voto frente a las 5 propuestas que presenté de manera formal, así se presentan por escrito para que sean consideradas en la sesión. Ninguna de mis propuestas fueron consideradas y aprobaron el proyecto así nomás, tal cual llegó. Y es que si bien ayer se aprobó en comisión, es muy probable que en el plenario los arcistas no lo aprueben, porque o lo aprueban tal cual está, o probablemente, y me temo, generen algún escenario en el que este proyecto de ley no se apruebe. Porque el TREP, esto tengo que decirlo y lo denunciaba el día de ayer al momento de ingresar a la sesión, si bien es bueno que el TREP esté en la ley 026 de régimen electoral, también hay que recordar que el pasado 17 de febrero los vocales del órgano electoral, en el punto 7 del acuerdo que firmaron, se comprometieron a realizar el TREP sí o sí, sin condicionamiento de una ley. Entonces, si ahora la diputada presidente de la comisión, que es arcista, lo pone el proyecto de ley para tratamiento en la comisión el día de ayer, significa que ahí hay una componenda, es decir, están buscando sabotear este proyecto de ley, probablemente para que después salgan los vocales a decir, bueno, como ustedes no aprobaron este proyecto de ley, entonces no va a haber TREP. Probablemente estén tendiendo la cama para salir con este discurso más adelante. Lo denuncié ayer y le pedí a la vocal, licenciada Nancy Gutiérrez, vocal del órgano electoral que estuvo ayer en la comisión, que me diga si en el hipotético escenario de no aprobarse este proyecto de ley en la Cámara de Diputados, ellos iban a cumplir el acuerdo donde se comprometen a realizar el TREP ineludiblemente. Dijo que sí, de todas maneras lo iban a realizar, así que yo espero que cumplan este acuerdo. Pero ¿sabe qué es lo que más me despierta susceptibilidades, César? Que al margen de este proyecto de ley está bueno, pero está mal que no acepten las modificaciones, porque los bolivianos necesitamos un TREP seguro y confiable. Yo he dicho con mucha claridad ayer, un TREP manejado por el órgano electoral, así como están las cosas, no nos da seguridad ni confianza a los bolivianos. Los bolivianos no confiamos en el órgano electoral, se lo dije de frente a la vocal Nancy Gutiérrez del órgano electoral, se lo dije de frente. No queremos un TREP manejado por el órgano electoral plurinacional. Queremos un TREP seguro, transparente, confiable, pero manejado por una empresa externa al órgano electoral. En esto vamos a seguir insistiendo, es medular, es importantísimo y voy a seguir insistiendo, por supuesto. Ahora, ¿qué es lo que me genera más duda? Que hay otros 2 proyectos que son más importantes que este y son los proyectos en los que se incorpora a los vocales del órgano electoral a la ley 044 de juicio de responsabilidades. ¿Esto para qué? Para que si el día de mañana los magistrados autoprorrogados del Tribunal Constitucional Plurinacional, que son aliados del presidente Arce, intentan entorpecer las actividades de los vocales del órgano electoral, planteándoles alguna acción de cumplimiento, alguna acción constitucional que derive después en una acción penal, y en otras palabras, intentan amenazarlos con cárcel a los vocales del órgano electoral, probablemente por órdenes del presidente Arce, que quiera autoprorrogarse. En ese caso es necesario que los magistrados tengan alguna garantía acogidos a la ley del juicio de responsabilidades para que el Tribunal Constitucional autoprorrogado y el presidente Arce no puedan llevarlos ante la justicia ordinaria. Esta es una ley importante, pero también hay una segunda ley que amplía el alcance del principio de preclusión, es decir, para que una vez se han realizado distintos actuados dentro del proceso electoral, ningún tribunal constitucional, menos tribunal constitucional autoprorrogado, no puedan paralizar la elección nacional, o no vaya a ser que nos hagan la que nos hicieron en las elecciones judiciales, que fueron unas elecciones judiciales parciales. Hubieron departamentos en donde no se eligieron a ciertas autoridades judiciales. ¿Por qué? Porque vino un fallo del Tribunal Constitucional autoprorrogado en coordinación con el presidente Arce, que ordenó al órgano electoral hacer unas elecciones parciales. Esto no puede suceder, así que necesitamos evitar que las malas acciones ilegales, arbitrarias y políticas del Tribunal Constitucional Plurinacional afecten a la elección nacional de agosto, y para eso necesitamos ampliar los alcances del principio de preclusión. Estas 2 leyes están en la Cámara de Diputados, necesitan tratamiento urgente, y yo me pregunto por qué hasta el día de hoy no las hemos tratado y decidieron tratar este otro proyecto de ley que no es tan relevante como las últimas 2 que te acabo de mencionar.